En Taxi Driver, el protagonista es un hombre destruido mentalmente y vacío espiritualmente. Su única razón para trabajar tantas horas no es la búsqueda de una vida mejor o el intento de comprarse algo, sino el mero y desesperado intento de agotar su cuerpo lo suficiente para ver si así puede dormir. Hablamos de una persona que muchos considerarían una escoria de la sociedad. Siempre está solo, no tiene amigos, no sabe socializar y mucho menos sabe acercarse a una posible pareja. Y lo peor de todo es que para el punto en el que la película empieza a arrancar, su sanidad está comenzando a desfigurarse hacia la paranoia. Por esto es interesante que hoy este personaje es un símbolo para muchos, un personaje que más que representar lo que uno debería de intentar no ser jamás, más bien es como su representante, es el símbolo de su furia, de su desesperación y profunda frustración con la vida. Y es que no debemos olvidar que, aunque el final de la película puede llegar a parecer que esta es la gran redención de un Travis que está salvando una vida a cambio de desatar una carnicería, en realidad la película está terminando con un Travis que vuelve a estar muerto por dentro, vuelve a estar enajenado en su taxi e incapaz de conectar con otro ser humano, a pesar de que incluso ya se haya ganado cierta aceptación por parte de la sociedad gracias a su nueva fama de héroe, ya que su acto heroico fue más un accidente que su verdadero plan, pues solo era alguien queriendo sacar toda su profunda frustración a través de la violencia. Y vaya, tuvo la suerte de que esa violencia no fuera contra el político de esa película o contra alguien más, sino que terminara recayendo contra alguien que al final, pues indirectamente salvó una vida. Siendo honesto, no me sorprende que cada vez más gente se sienta o nos hayamos sentido identificado con este tipo de personajes, pues creo que nunca estuvimos en una época donde la soledad fuera tan común. Internet, ese espacio maravilloso donde vemos cómo el mundo está tan ridículamente vivo. Hay tantas personas, tantas cosas por vivir, tantos lujos que alcanzar, tanto ruido, tanta pelea, tanta tensión que ganar. Algo que a la par que nos maravilla, nos entretiene, también intensifica cualquier soledad, porque estar solo ya no es como antes. Ya no solo se trata de no poder conectar con un círculo de personas cercanas y que tienen un rostro y un nombre, o sea, personas con las que convives en tu día a día. No, ahora gracias a internet ya no son 10 o 20 personas con las que no estás conectando o a las que no les importas. Ahora son miles y miles, quizá millones de posibles personas con las que estamos sabiendo que no podemos conectar. Ya no son solo las ventanas de los vecinos las que nos pueden mostrar quizá una vida preciosa, una vida repleta de esas cosas que no tenemos, sino miles de ventanas de todos los países, de todas las culturas. Y a diferencia de lo que pasaba con la ventana, que el vecino pudiera no estar muy feliz de que miraras a través de ella, acá en internet todos quieren, es más, insisten en que voltees y mires a través de su ventana, veas su gran vida, o por lo menos lo mucho que puede aparentar esa gran vida. Como diría Zygmunt Bauman, la trampa perfecta de las redes sociales es que no alivian la soledad, solo la intensifican, pues sobre todo a las personas faltas de atención y afecto, les da la ilusión y la fantasía de que esta atención, esta sensación de existir que te da el ser mirado y el ser tomado en cuenta, está a unos clics, a unas opiniones, a unos videos de distancia, que con suerte en algún momento alguien, el internet les descubrirá y los hará existir, que al fin, llegado a X número de likes, X número de comentarios, al fin podrán dejar de sentirse solos. Esta gran promesa de que ahora cualquiera puede ser famoso, para muchos no es una promesa, es la tortura de que incluso ahora que cualquiera pudiera ser famoso, ellos no es solo que no lo sean, sino que incluso son todo lo contrario a famosos. Nadie los conoce, a nadie le importan. Por eso ya no sorprende el espectáculo de gente autocastigándose frente a la cámara en su intento desesperado por escapar del anonimato. Ya ni siquiera es especial o extraño escuchar de alguien grabando un reto de dejar de dormir, de dejar de comer o hasta de encerrarse en una habitación sin contacto humano por meses. Todo eso se ha vuelto el contenido de día a día para todos. Es que para ver y conocer al mundo se nos ha obligado a cambiar nuestra ventana, esa que solo nos mostraba un número limitado de vidas a las que aspirar, por una pantalla que nos muestra vidas infinitas. Así también, para conocernos a nosotros mismos, cambiamos el espejo, ese que solo nos mostraba cómo somos, o mejor dicho, el cómo creemos que somos.
por una cámara y una pantalla que nos muestra algo más perverso de lo que podríamos creer. Nos muestra el cómo creen los demás que somos. Aún más perverso, el cómo creemos que son los demás. Así que tiene sentido que algunos sí terminen sintiéndose como Travis. Ya saben, este taxista que lleva gente atrás, que les cuentan sus historias o ve sus historias, en las que, como obviamente atiende de madrugada, le toca ver los aspectos más bajos, más viciosos de la naturaleza humana. Solo que en nuestro caso, ya ni siquiera es que estemos viendo historias de gente real, sino que vemos las más espectaculares, las más adornadas, las más exageradas, esas que el algoritmo nos sirve para mantenernos enganchados a través del deseo o de la ira. Historias de superéxito, historias de superfracaso, errores, desilusiones, confusiones o simple dolor sin sentido. Todo eso que vemos en redes sociales, cada llanto, cada grito, cada espectáculo, nos va haciendo lo que a Travis. Nos va durmiendo y enajenando cada vez más y más. Va perdiendo toda sensibilidad hacia lo que está viendo y está escuchando. Con el tiempo, las personas dejan de ser personas para simplemente convertirse en otra cosa que estás viendo, en otra historia que estás escuchando. Un entretenimiento al que, más que ver por gusto, estás obligado a estar poniendo de fondo en tu intento desesperado por agotar tus energías y así tal vez un día poder dormir. Esta es la pesadilla ansiosa de Byung-Chul Han. Por un lado, tenemos la vigilancia absoluta de Orwell, pero a diferencia del libro de 1984, ya no es el gran hermano el que nos vigila. No, somos todos nosotros, quienes nos vigilamos unos a los otros. Y a veces ni sabemos por qué lo hacemos. A veces sí, por furia, por frustración. Otras veces por entretenimiento. Y otras tantas veces ni siquiera lo sabemos. Solo para adormecernos un poco más. En la escena en la que Travis se mira en el espejo, ya saben, ese gran símbolo de la autoconciencia, ese objeto con el que la psicología y neurociencia ha hecho sus experimentos sobre la posible autoconciencia de los animales, en ese momento, más que reconocerse a sí mismo, reconoce a su propia fantasía de quien cree que debe de ser para escapar de su angustiante existencia. Un sujeto de apariencia tranquila, que en realidad es alguien ansioso por tener el más mínimo pretexto para usar la violencia en la que espera aliviar su frustración. Alguien que sí, de manera brillante dice eso: tú me hablas a mí, you're talking to me. Esta idea de la única razón en la cual puedo existir y ser visto para esta sociedad, para este mundo, para esta ciudad, es porque me van a hacer algo, porque quieren destruirme. Así que, por lo mismo, lo único que puedo hacer, la única respuesta que puedo dar a la pregunta es ¿me miras a mí? Es la violencia. Como alguna vez leí, algunas personas transforman sus profundos problemas emocionales y existenciales en dolor físico que sí pueden entender. Dan golpes al aire, rompen algo, maldicen, fantasean con el mundo ardiendo, porque eso parece más sencillo de entender y manejar que lo que están sintiendo por dentro. Y es que eso es lo aterrador de nuestra mente, que puede doler sin que comprendamos cómo es que duele, o incluso sin que comprendamos que la confusión que estamos experimentando es una forma de dolor. Somos un enigma andante al que le duele no poder responderse a sí mismo. Travis, Heisenberg, el Joker de la primera película, Jack del Club de la Lucha, Tony Montana y otros tantos personajes similares siendo convertidos en el gran símbolo, en esa persona en la que muchos se ven reflejados, reflejan esa furia autodestructiva que parece avanzar sin parar dentro de nuestra sociedad. Ese deseo descontrolado porque las llamas que nos queman iluminen e incendien al mundo entero, que por más increíble que pueda sonar, por más elaborado, por más revestido de ideas y conceptualidades, en el fondo realmente no son tan grandiosas ni tan poéticas como cualquiera puede llegar a creer. No es secreto que el tejido social ha estado desintegrándose desde hace varios años. Por un lado, la unidad familiar se desgaja al ser estirada por las presiones económicas que obligan a ambos padres y a veces hasta los hijos a trabajar para sobrevivir en un entorno donde ya ni las clases medias se pueden confiar, lo que lógicamente poco a poco va borrando la capacidad de la familia para brindar un espacio de formación, pero sobre todo un espacio de seguridad, donde las personas, además de poder poner en orden sus ideas, pueden ir forjando su propia identidad.
Por el otro lado, las instituciones religiosas se desgranan entre el nacimiento y empoderamiento de sectas que aprovechan la vulnerabilidad de las personas. Sí, se acercan a los desempleados, a los enfermos o a los abandonados y les ofrecen una familia o una razón para vivir a cambio de su libre albedrío. Luego, las instituciones del Estado se debilitan a medida que son incapaces de cumplir sus objetivos más básicos. Vemos hospitales desbordados de enfermos, cárceles con las que la gente se empieza a resignar que más que reformar a la gente, incluso hasta les enseñan más trucos. O las universidades, que cierto o falso, son bombardeadas constantemente con la acusación de que sus títulos ya no aseguran un futuro. Y en el caso de varios países, hay bastante inseguridad, o al menos la suficiente, para que la gente crea que no hay autoridad, que están como en la jungla, están a su suerte. O el clásico dicho mexicano, cada quien se rasca con sus propias uñas. Con esto no quiero decir que ya no hay sociedad, que ya no hay buenas familias, ya no hay buenos vecinos. Lo que digo es que hay agujeros en esta gran tela que es la sociedad, y estos agujeros empiezan a volverse normales. Y entre más tiempo existen estos agujeros, empiezan a producir individuos que por nacer y vivir en los agujeros, jamás han conocido el cobijo de una sociedad sana. Entonces viven en la intemperie, en el frío del mundo exterior. Y como dijera un dicho bastante interesante de África, el niño que no sienta el calor de su tribu, cuando grande, la incendiará para intentar sentir su calor. De estas personas, algunas terminan haciendo cosas realmente destructivas en una explosión aterradora. Son a las que la sociedad les presta más atención. Los medios de comunicación hablan de estas personas y a menudo se centran en tonterías como que la violencia de los videojuegos fue la gran causante de todo. Pero esto no es más que el sesgo del superviviente. Es como ir a una zona donde recientemente hubo un bombardeo y creer que nunca te vas a encontrar ahí jamás una bomba sin estallar, porque como ocurrió de noche, solo viste las explosiones. No era posible que vieras aquellas que no explotaron, y peor aún, las que todavía podrían explotar si te les acercas. Ya que la gran mayoría de estas personas, en esencia, son como el Travis del principio de la película, o Jack del Club de la Lucha, durmientes, que no saben o no son conscientes de lo indiferentes que son consigo mismos, y por tanto de lo indiferentes que son también con el mundo. Personas espiritual y a veces socialmente muertas, desesperadas por algo que les haga sentir vivas. Personas que muchas veces no son conscientes de que están como están, ya que ante el enigma que es uno mismo y por qué uno se siente así, unos buscan modos de adormecerse o de distraerse para intentar vivir más allá de esa horrible sensación. Nuevamente, como Travis ya más avanzada la película, a algunos los adormece y distrae el desprecio al mundo o las fantasías de destrucción. Esas donde en un escenario ideal, de repente les aparece la oportunidad perfecta para destruir a alguien con una justificación social. Por ejemplo, la clásica fantasía zombie que tienen mucho en Estados Unidos, que no es más que una fantasía colectiva en la cual pueden encontrar una justificación para utilizar sus armas contra seres humanos, pero sin el remordimiento, sin las cuestiones morales y sobre todo legales de dispararle a algo que es un ser humano. Hasta ahí creo que mucha gente ha sentido esa fantasía de liberar todos esos sentimientos de esa manera. Pero el asunto se vuelve más enfermizo cuando estas fantasías a veces van creciendo y creciendo hacia la idea de que la violencia no solo está justificada, sino que de hecho es el único camino para salir del dolor. Así que, aún sin apocalipsis zombie, terminan pensando y convenciéndose cada día más de la idea de que el único camino es que todo arda, convenciéndose de que de hecho eso es lo bueno, ese es el bien. Otros más buscan métodos más directos de adormecimiento, bebidas y todo tipo de químicos. E incluso hasta hay los que se refugian en lo que, nuevamente, al principio eligió Travis, el trabajo extenuante. Trabajar y trabajar y trabajar, todo con la esperanza de que al final no quede ni gota de energía en uno, para que sí, tal vez al final sea recompensado uno con el verdadero descanso, con la tranquilidad. Esta idea que creo que bastantes personas pueden llegar a tener de, tal vez nada tenga sentido, pero estoy ganando dinero, me estoy pudiendo comprar cosas. En algún momento, cuando haya llegado a cierta cantidad de dinero, va a tener sentido, ¿no? O sea, al fin me voy a sentir bien, al fin voy a estar tranquilo, al fin ya todo va a agarrar un sentido. Este último modo es quizá uno de los modos más perfectos,
porque lejos de que te vayan a criticar o incluso te vayan a aislar socialmente por eso, pueden que hasta lo aplaudan y lo vean como un ejemplo de vida. Y luego, pues ya cuando a los 40, 50 años esa persona está absolutamente vacía, no sabe qué hacer y destruye todo lo que le costó tantos años construir, las personas se preguntan, ¿pero por qué? Si ya lo tenía todo. Las personas simplemente dicen, debió haber sido mala suerte, una mala racha. Seguro que no tiene nada que ver con su obsesión de no dejar de trabajar para tener la mente ocupada. En fin, creo que en estas fechas de Año Nuevo en las que estoy haciendo este video, son unas fechas en las que nos obligamos o intentamos generar autoconciencia de nosotros, pero pareciera ser, no lo sé a ciencia cierta, que muchos llegan a creer que el único camino de la autoconciencia es frustrarse con sus propias decisiones, con todo lo que ha sido su vida, sobre todo en esta época donde la soledad puede llegarse a sentir más cruda que de costumbre. Pues nuevamente, regresando a algunas de las personas que en este o en otros momentos se llegan a sentir muy identificadas con estos personajes, se intentan comprender las cosas tan complejas que pasan en la mente a través de eso que sí se entiende, de esas fantasías de que castigándose a uno mismo, uno se obligará a tener sentido o a mejorar, o bueno, peor aún, algunos que llegan a pensar que solo castigando al mundo lo obligarán a tener sentido. Es en estas fechas en las que muchos se miran al espejo y hacen como Travis, hacen un ritual de autodesprecio en la cual intentan que su reflejo se parezca a una fantasía nacida del autodesprecio. Se dicen, sé mejor, lucha más, aguanta más, llora menos, sé más fuerte, sé más despiadado, aprende a que nadie te querrá nunca. Nunca podrás tener nada porque no hay nada para ti en el mundo. En este escenario, la autoconciencia se vuelve un infierno, un laberinto infinito en el que una persona busca sin parar las respuestas a por qué se siente tan apagado o tan frustrado, qué es esa sensación en su pecho. Hace no mucho, escuché que un buen sujeto que ya no está dijo alguna vez, si hubiera sabido antes que mi verdadero problema era mi incapacidad de dejarme amar y amar a otros, me hubiera evitado décadas de sufrimiento en la vida, me hubiera evitado creer que mi gran problema en la vida estaba dentro de una botella de vidrio y no dentro de mí mismo. Es bien difícil darse cuenta que terminar con el camino del dolor también puede llegar a doler, ya que puede llegar a doler mucho destruir todas esas ideas que a muchos los guían desde que recuerdan tener conciencia, ya que a veces incluso puede doler más el tener esperanza que no tenerla, pues cuando uno tiene esperanza, uno puede tener miedo, uno puede sentir ese terror, ese sudor frío de que al final solo haya decepción, que al final las cosas no salgan bien. Mientras, en la vida sin esperanza, aunque es un abrazo frío, por lo menos a uno le abraza la seguridad de que el destino ya está decidido. Al menos ya sé lo que viene en el futuro. Nada, vacío. Eso es todo lo que viene. Lo sé, es muy paradójico, pero es que así somos los seres humanos. Por ejemplo, en Alcohólicos Anónimos, uno de los pasos que se le piden al adicto para sobreponerse es aceptar que está derrotado. Sí, aceptar que dentro de él no tiene capacidad alguna para resistirse a la bebida, que no es que no pueda ganar, es que ya perdió. Algo que, nuevamente, parece una completa contradicción, si es que se supone que estos pasos deberían de servir para que el alcohólico en algún momento deje de beber, pero lo justo es el aceptar esta fragilidad, esta humanidad, de donde luego no surgirá la fuerza, sino la sabiduría, para vivir con la tentación de beber sin dejarse dominar por ella. Porque al final de cuentas es eso, la tentación nunca desaparecerá. Por tanto, no hay fuerza alguna que se le pueda resistir. Solo una fuerza imparable podría con un objeto inamovible. Por tanto, si la persona mantiene la creencia de que solo con fuerza de voluntad o enfocándose en resistir podrá solucionar su problema, simplemente estaría condenado al fracaso, ya que justo estas dos ideas son bien difíciles de dejar atrás, porque muchos le apuestan o le hemos apostado todo a la voluntad y a la resistencia para afrontar todos los problemas de la vida. Y si bien es cierto que pueden con muchos problemas de la vida, no es sabio utilizar una misma herramienta para todo, ya que debemos entender que hay cosas en esta vida, sobre todo las viciosas, esas que nos juegan con nuestro propio ego, que no se van a detener con la fuerza de voluntad, sino que incluso se van a alimentar de ella.
De niño me la viví en grupos terapéuticos y grupos de ayuda. Vi y escuché un desfile de personas decir una y otra vez cómo buscaron riquezas, placeres carnales y grandes prestigios, grandes famas, y algunos lo consiguieron, otros fracasaron. Pero al final, todos se dieron cuenta de que lo único que querían era sentir que le importaban a alguien, sentir que alguien los amaba o que tenían un lugar donde poder descansar, donde sentirse seguros. Y aún así, no aprendí nada, pues al igual que ellos y que otros tantos más, hice lo mismo. Mis necesidades e ignorancias humanas las confundí y luego las disfracé de grandes planes e intrincadas ideas que supuestamente no tenían nada que ver con las cosas más básicas, como el deseo de ser escuchado o de querer encontrar un poco de paz. En el fondo, los seres humanos no siempre somos tan complejos, a veces somos más sencillos de lo que creemos. Pero como la mayoría de las veces no contamos con las herramientas o el apoyo para conocernos, podemos terminar vagando en el laberinto de nuestra conciencia por décadas, sin saber siquiera que estamos en un laberinto, creyendo que de hecho estamos en un pasillo, que lo único que tenemos que hacer es avanzar, y que avanzando en algún momento habremos de llegar a la salida. Cuando, pues no, en un laberinto puedes retroceder, puedes terminar llegando al mismo punto después de años y años de una travesía. Por esto, cosas como la terapia psicológica, psiquiátrica, la lectura, la plática y el estudio pueden, más que ayudarnos, me parecen absolutamente necesarios. Me parecen cosas que siempre va a ser un error postergar. Pero algunos llegan a escuchar esta idea de ¿has ido a terapia varias veces en tu vida? Técnicamente ya has juntado meses y meses en los que has estado en terapia y todavía no quedas. Pues esa cosa no sirve, no funciona. Pero todo eso tiene una explicación bastante simple. Uno no va a terapia solo al problema al que alcanza a ver. La terapia y todos estos procesos de autoconocimiento son como una tos. Tú puedes ir al médico por una tos y decir, esto en una semana queda. Y sí, con suerte, y le deseo a todos que eso siempre les pase, sea algo de una semana, unas pastillitas y listo, ya estás bien. Pero a veces, si tienes un médico competente y tienes la voluntad de hacer algo por ti, terminan viendo que no solo es una tos, hay algo más, que esa tos significa algo más y que ese algo más está conectado a otras tantas cosas más, que hay varias cosas, varios procesos en los cuales todavía no estás enfermo, pero hay señales de que vas caminando hacia allá, o incluso no es que estés enfermo, es que has nacido de un modo particular y hay que prestarle atención a eso. Hay tantas cosas que ver y tanto que hacer, y aquí uno podría decir lo mismo. Oye, pues tantos años yendo al doctor y todavía no te curas, entonces eso no sirve. Y dices, no, uno no va al doctor solo para curarse. Uno puede ir al doctor también para conocerse y aprender a vivir mejor para sí mismo. Y también incluso para mejorarse a sí mismo. Entonces, ya sea que sea a través de la lectura, la reflexión, la plática con otros, la entrevista, la terapia, el proceso de simplemente conocerse a sí mismo es algo que nos puede llevar toda la vida. Y eso tiene todo el sentido, dado que somos seres tan cambiantes, tan evolutivos o incluso a veces que involucionamos. Lo que trato de decir es que no haya esperanza no significa que no haya oportunidad. Es decir, que incluso en esos momentos en los que, sobre todo en Año Nuevo, nos pasa mucho, podemos llegar a sentirnos tan solos, tan vacíos, tan condenados incluso, que ni siquiera sepamos si lo que estamos viviendo tiene una solución, no significa que de verdad no haya una solución o una alternativa. Vaya, que no hay un mañana. Lo único que significa es que no lo sabemos. Hay una gran razón para vivir, para seguirlo intentando, para tener esperanza, para intentar salir de los bucles de adormecimiento o de autodesprecio. Y esa es nuestra propia ignorancia, pues nuestra propia ignorancia no es una maldición. Es la bendición de que incluso las cosas que creemos más imposibles podrían tener su solución en todo eso que ignoramos. Que tal vez el problema que en este momento pudiera estarnos encerrando no es un problema existencial ni absoluto, sino un simple problema de ignorancia sobre nosotros mismos. O incluso un problema de ignorancia sobre los modos que existen para conocerse a uno mismo y al mundo. Y lo mejor de todo es que en esta búsqueda de conocimiento de uno y del mundo, podemos terminar conociendo otras cosas que ni siquiera imaginábamos lo mucho que podríamos disfrutar o necesitar. El gran reto es darle una oportunidad a la vida,
Es intentar vencer esa sensación de que el mundo es un lugar inherentemente hostil y enfermo. Saber que no por cerrar los ojos y darnos la oportunidad de soñar con un mejor mañana, nos convertiremos en seres ingenuos y vulnerables al mundo. Más bien que a pesar de que sí es completamente necesario tratar de estar tan atento a la realidad como es posible, también es necesario soñar para no caer presas de nuestra propia mente. En este año nuevo, solo puedo desear que ojalá todos tengamos la oportunidad de comprender lo que necesitamos comprender para poder encontrar no solo la paz, sino la sabiduría para cambiar. Sin más por el momento, me despido por ahora. La realidad es una cosa bien rara y la verdad, más que conformarme, me alegro de tener la oportunidad de intentar entenderla, porque al menos para mí, el intentar entender el mundo es intentar entenderse uno mismo, y el intentar entenderse uno mismo es intentar entender al mundo. Así que feliz año nuevo. De verdad que este año les deseo a todos la posibilidad de abrazar a sus seres queridos, de ser abrazados por sus seres queridos y de poder dormir con tranquilidad y asimismo despertarse con mucha energía, con la idea de que hay un nuevo día, de que sin importar lo complejo y lo difícil que a veces parezca todo, habrá un mañana.